Muy brevemente lo que voy a hacer es contar la propuesta que tenemos las organizaciones de la sociedad civil y que hemos compartido con algunos o con la mayoría de los bloques, incluso con el oficialismo durante esta semana, y a partir de ahí darnos a la discusión que nos merecemos, ¿no? Y la propuesta nuestra es muy simple y es para tratar de evitar esta relación que hemos tenido con el Congreso después de tantos años, ¿no?, de circular listitas de cosas que queremos que el Congreso o alguna de las cámaras publique, y entonces la Cámara después publica esa información, o quizás parcial, o quizás del modo que a la Cámara le parece que es más adecuado, pero que finalmente no termina de satisfacer un poco el pedido de acceso a la información que piden las organizaciones, en este caso, o la ciudadanía en algunos otros. Entonces nosotros lo que proponemos, y nuevamente es lo que conversamos con la mayoría de los bloques en esta semana, es que las cámaras firmen una resolución interna de acceso a la información, más allá de que si se debate o no se debate, o si finalmente avanza un proyecto de acceso a la información que hay en debate, o por lo menos un inicio de debate en diputados, y para ese proyecto de resolución que proponemos, hay algún texto iniciado en algún momento por alguno de los bloques el año pasado o el anterior. Nosotros, las organizaciones, abonamos ese texto y lo empezamos a circular para ver cuál es la opinión de los distintos bloques en relación al texto, a lo técnico. El oficialismo en ambas cámaras han accedido a tratar eso, o por lo menos han dado el visto bueno a que eso sea realidad, así que un poco nosotros agradecemos que así sea y que podamos empezar una discusión y que finalmente eso dé lugar a que la relación entre la ciudadanía y el Congreso sea más profunda que esto de las listas que circulan con dame la información, no te la doy, ¿no? O sí te la doy, pero lo que yo quiero. Entonces, bueno, quería decir eso, y si podemos empezar a partir de ahí, quizás que es lo que cada uno cree en relación a eso, y un poco abonar o comentar lo que tan interesantemente contaron tanto Joao como el doctor Oslak. Así que al que el primero quiera tirar la piedra al mar, tenemos 4 micrófonos, 4 con cable, así que vamos a tener que hacer el ejercicio de ponerlos al centro y ir repartiéndolos, y uno manual, que es este, que también irá circulando. Así que, nuevamente, Margarita ya me pidió la mano. Yo voy a ir anotando, me levantan la mano, así hacemos por orden. Pablo después. Lo primero es una consulta y después voy a hacer una observación. La primera consulta es por qué en todos los temas siempre lo que se propone es con referencia a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores, ¿no? Si es que la Cámara de Senadores tiene adelantado su tarea o si hemos resignado pedírsela, ¿no? Parece que siempre está la Cámara prendida en el mismo lugar. La segunda cuestión es que a veces uno quiere un cambio de comportamientos desde las estructuras superiores y esto se hace más difícil, y tal vez lo que tenemos que intentar es, a partir de este compromiso al que ustedes nos están llamando, es lograr una cosa más desde abajo hacia arriba. Me refiero al cambio dentro de lo que es la estructura del Poder Legislativo. Tal vez si nosotros individualmente nos comprometemos, vamos logrando contagiar en conducta de tal manera que lo colectivo sea la consecuencia de los compromisos individuales. Yo lo manifesté esto en la reunión de la semana pasada que tuvimos con el presidente de nuestra Cámara, pues yo creo que los legisladores tenemos el mecanismo, por lo menos en lo que hace a nuestras cuestiones individuales, de transparentarlo. Las páginas web pueden exhibir a quién le damos subsidios, cuánto cobramos, a dónde viajamos, y me parece que eso ya es un mecanismo, que es lograr el cambio de abajo para arriba, porque si no, a veces de arriba para abajo se nos vuelve muy complejo. Y lo otro, voy a tomar algo que he repetido muchas veces, que es un concepto que le he escuchado, le he leído a Oscar Oslak desde hace tiempo, y que me viene muy a cuento de la situación que nosotros tenemos. Él manifiesta, y hoy volvió a hablar sobre el final de su exposición, de la necesidad de trabajar en la promoción de una nueva cultura. La cultura de la transparencia o la cultura de la rendición de cuentas. De tal manera, y esto es lo que yo le he escuchado a él y me parece muy valorable, que nosotros le saquemos al tema del control el carácter detectivesco, dice Oscar, que es
que no se sienta que cuando uno promueve cultura de control, lo que está haciendo es perseguir a alguien, ¿no? Porque lo que nos ocurre es eso, existe como una reacción, tal vez incluso hasta deberíamos modificar las estrategias sobre cómo se aborda, cómo se trabaja, más que nada en esto de una cultura, creo que se habló acá también, la necesidad de trabajar más en el espíritu de la cooperación, de la colaboración, de la creación de esa nueva cultura, que en la cosa de la denuncia, de la crítica. Digo porque si nosotros queremos producir un resultado, tal vez lo que tenemos también es que repasar nuestra propia estrategia sobre cómo es la mejor forma de llegar a ese resultado. Nosotros muchas veces hemos planteado, acá sobre todo en la Cámara, en estos años, que ocurre que cuando uno intenta avanzar sobre algún aspecto regulatorio, distintas cuestiones, siempre hay como un freno porque se considera que eso es contra los que están manejando, los que están controlando. Y entonces acá va otro aspecto que me parece que podemos considerar también como propositivo, que es trabajar sobre algunos cambios pensando en el tiempo que viene, tal vez no poniendo el objetivo en el cortísimo plazo, que es decir, bueno, ya mañana, fin de año, sino que realmente yo creo que hay abierta una posibilidad de algo diferente en un próximo gobierno, cualquiera sea que gane, incluso aun cuando el oficialismo repitiera su gestión, ya el oficialismo no siente que esto es algo que se hace contra los que están manejando, gestionando, sino en realidad que es un compromiso que podemos asumir todos en conjunto, que pueden asumir todas las fuerzas políticas que compiten. ¿Por qué no trabajar en el armado de esos compromisos sobre aquellos que van a asumir? Entonces, digo, bueno, los futuros frentes o partidos políticos que puedan asumir la conducción del poder legislativo en lo que hace a nuestra competencia, bueno, comprometernos que desde el año que viene vamos a implementar una cantidad de cosas. O sea, lo que digo es correr un poquito el punto, el objetivo, porque tal vez eso nos permite aflojar, preparar, organizarlo de una mejor manera, hacerlo en común y que nadie sienta ese carácter detectivesco persecutorio del control. Lo digo como una cuestión de estrategia para alcanzar los resultados. Hola, buenos días. Pablo Secchi de Poder Ciudadano. Hace tantos años que venimos hablando de este tema y vemos tan pocos avances que la verdad que uno como que a veces ya no sabe qué decir. Pero lo primero que por lo menos desde Poder Ciudadano vemos ridículo el grado de acceso a la información que hay en este país. O sea, la verdad que en algunos puntos vemos como vergonzoso pedir alguna información que nos la nieguen. La verdad uno se desanima tanto a veces y creemos que hay principalmente una diferencia de concepto, ¿sí? Una diferencia de concepto en cuanto a lo que nosotros desde la sociedad civil, ciudadanos, algunos periodistas, algunos miembros de partidos políticos también creen respecto a lo que es el acceso a la información y la respuesta del Estado y la respuesta de algunos tomadores de decisiones respecto a lo que ellos creen que es el acceso a la información pública, que básicamente creen que a veces no tenemos derecho a preguntar sobre lo que es nuestro. La clara descripción del profesor Oslak, que hizo un pantallazo gigante sobre lo que debe ser el acceso a la información, muestra que no hay una voluntad clara en nuestro país de que se pueda acceder a la información, no hay una voluntad clara de avanzar sobre el gobierno abierto. El plan de acción de Argentina con OGP es una clara muestra de la falta de voluntad, de una pobreza conceptual muy grande y de una falta de contenidos al respecto de lo que pensamos. Claramente va más hacia un gobierno electrónico, como decía el profesor, que hacia un gobierno abierto. Temas que venimos discutiendo hace más de 10 años, declaraciones juradas, canjes de pasajes, presupuestos de los bloques. Como decía Margarita, no es contra nadie, nosotros pedimos declaraciones juradas de todos, los gastos de todos los bloques, el canje de pasaje de todos los legisladores. Cuando yo trabajaba en directorio legislativo nos los entregaron desde el Senado, no murió nadie, ¿sí? No murió absolutamente nadie, pero no hay un acceso a la información rápida y contundente. Se consigue información, sí, después de pelear, después de presentar un amparo, después de exigir, después de hacer esta reunión, te publican en la página web de la Cámara de Diputados o del Senado algo de información. Siempre es poca, nunca alcanza. Sí se consigue, y en esto quiero hacer un paréntesis, información para operaciones de prensa. Lo que le pasó a algunos diputados que participaron hace poco de una reunión con nuestras organizaciones fue vergonzoso.
Información que a nosotros no nos entregan, se la entregaron a un periodista, y a partir de acá quiero dar un apoyo contundente a estos diputados que están intentando, se atrevieron a hablar de transparencia en el Congreso. ¡Wow! Se atrevieron a hablar de transparencia. Cuidado. ¿Cuánto cobran? ¿Quién canjeó el pasaje? ¿Qué hicieron? La verdad que uno se desilusiona tanto que la verdad no sabemos bien por dónde avanzar. Tienen nuestro apoyo para seguir trabajando y para seguir preguntando. Observamos un Congreso cerrado, oscuro y principalmente sin voluntad política para transparentar lo que sucede acá adentro. Lamentablemente a veces desconfiamos de más, pero porque no nos dan información. Entonces a veces es bueno que den información porque a mí que el diputado gane 100, 200 o 300 no me importa. Me interesa saber cuánto se gasta, cuál es el presupuesto que tienen estos diputados para trabajar. Finalmente, lo que tenemos que rediscutir acá en gran parte es el financiamiento de la política en Argentina, ¿sí? Los legisladores tienen que hacer bien su trabajo, tienen que cobrar, los bloques tienen que trabajar, tienen que tener fondos para eso, pero tenemos que saber de dónde sale esto. Y para esto me parece, como les decía al principio, que hay una diferencia conceptual entre los representantes y los representados. Principalmente lo que tenemos que rediscutir es esta relación entre el representante y el representado. ¿De quién es la información que está dentro de esta casa? Gracias. Sí, buenos días. Bueno, ustedes saben que yo navego a dos aguas. Como periodista miraba la política con desconfianza, después la vida se burló de mí, convertí la vocación pública de la periodista, participé, llegué a la política desde las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces empecé a padecer la desconfianza con la que carga la política. Cada vez que le decía al taxi que la dirección del Congreso, en algún momento el taxista decía, ¡y la casa de los ladrones! Es decir, los prejuicios con los que carga la política también tiñen el debate, y ahí, en relación a lo que plantea Margarita de cambiar de estrategia, yo creo que es fundamental que hablemos de los males y no de los malos, ¿no? Después hay un tema de puente roto. Hay un puente roto entre la ciudadanía y la política. Y en relación a lo conceptual, yo creo que el problema es gravísimo en el sentido que somos una cultura tardía, porque hemos llegado tarde a la democracia. Tenemos la ventaja de incorporar todo lo que ya los otros países que tienen años de desarrollo democrático, pero el tema nuestro es cultural. A mí me impresiona, es decir, yo creo que tenemos que ocuparnos, hablamos de números, pero hay situaciones mucho más graves en relación a cuál es la función del Parlamento. Entonces, si la ciudadanía ignora cuál es la función del Parlamento, ¿por qué vamos a confiar en los criterios de medir la idoneidad? Es decir, entonces me parece, tomo lo que decía Joan, en el sentido de no reducir este debate al tema administrativo nada más. Porque, por ejemplo, dejamos pasar cuestiones que son gravísimas en cómo se está tramitando las leyes en nuestro país, y vale para diputados y vale para el Senado. Nosotros terminamos de cumplir, por suerte, por primera vez un jefe de gabinete cumple con la manda constitucional y viene en el tiempo que le manda la Constitución una deuda que tenía en casi 10 años, y sin embargo nadie reparó en que se convierte en una rendición de cuentas para 27 senadores porque el oficialismo está ausente. Entonces, si este es el lugar de las provincias, uno tiene que preguntarse, pero ¿cómo? ¿Los senadores del oficialismo no tienen nada que preguntar? ¿Dónde está la información? Es decir, quiero poner esto porque es una cosa que ha pasado esta semana. Entonces, me parece que ahí es donde todavía creo que no hemos trabajado fuertemente en la educación de ciudadanía, porque hablamos mucho de ciudadanía, pero tenemos ciudadanos que antes son consumidores, no ciudadanos. Todavía en nuestro país tenemos 2 pesas y 2 medidas. Si se reduce la democracia a nada más el acto de votar, todo lo que viene como consecuencia de una concepción de ciudadanía está totalmente ausente. Entonces, me parece que el prejuicio distorsiona cualquiera de las cuestiones que se ponen sobre la mesa. Porque, por ejemplo, el tema de los pasajes, a mí me pasó en las primeras reuniones.
también lo mismo que les pasó a los diputados ahora, apareció en noticias y uno aparece. Y la verdad que, bueno, es decir, cuando uno tiene la sospecha de que eso es una operación de prensa, es molesto, pero bueno, en relación a los pasajes, ahí viene también el prejuicio de que se asocia viaje a paseo, tour parlamentario, y nunca ponemos en el debate, yo insisto en esto, es decir, que la ciudadanía tiene que conocer cuál es la función. Es decir, y que muchas veces cuando se viaja, o la mayoría de las veces, si no es tour parlamentario, es la posibilidad de formación, como me ha pasado a mí en relación a Brasil, o en relación a Chile, o en relación a México, que son países que están muy avanzados en estos temas, que es la posibilidad que uno tiene cuando va, en los casos que a mí me ocupan y me preocupan, que son los temas de prensa, de comunicación y tecnología, y uno ve que viene la academia, viene la empresa, viene la política, pero entre nosotros la política está ausente, es decir, hay como un prejuicio de que no hay que sentarse en determinados debates. Entonces yo celebro que sigamos insistiendo. La democracia es transparencia, la democracia es participación, pero me temo un poco en la desazón que decía, es decir, de poder ciudadano, como a ver, por lo pionera que fue esta organización, que me parece que estamos en un estadio muy primitivo, que todavía la política entre nosotros se la sigue viendo como canje, ¿qué me das, qué te doy? Y que estamos muy lejos de haber hecho de la política lo que tiene que ser, que es el diálogo. Se hablaba de no confrontar, de colaborar, pero la verdad que cuando se habla de diálogo se cree que tenemos que dialogar, que la educación ciudadana es que no nos insultemos, y eso es de buena educación, tienen que dialogar las instituciones, y eso está totalmente interrumpido, ¿no? Para terminar, se menciona lo del Senado. El Senado ahora está mucho más cerrado que cuando yo me senté por primera vez como senadora. Es decir, yo tengo la sensación que siempre hago planteos de consorcio cuando tenemos la reunión de labor parlamentaria, ¿no? De modificaciones que se hacen edilicias, que parecen menores, pero no, es una concepción de cómo se maneja, porque todo remite a una concepción de poder en el que se confunde información con propaganda. Si no, se vea la información como un derecho y se podrá hacer pedidos, pero es decir, esto es lo que yo creo que está destruido entre nosotros, ¿no? Entonces, mi propuesta es que podamos, a la par de hacer todo lo que estamos haciendo, me quedo con el tema de no reducirlo a lo administrativo, y que realmente lo que tenemos que empezar a trabajar seriamente es una construcción de ciudadanía, para que la ciudadanía, para terminar con ese puente roto, que no se siga viendo a la política como algo oscuro, como algo sucio, es un poco eso, ¿no? Contextualizar el debate. Sí, bueno, brevemente quería puntualizar 3 reflexiones. En primer lugar, felicitar que este encuentro, que nos permite un poquito ir acotando y focalizar algunos objetivos a mediano y largo plazo. Y entonces, la primera cuestión es, bueno, yo quería desmitificar esta idea del cambio cultural, digamos, ¿no? Porque ya estamos a 30 años de democracia, hay una ciudadanía emancipada, adulta, consistente. Me parece que la clase dirigente está disociada del clima ciudadano de época de la Argentina. Entonces yo, digamos, voy a citar un gran sociólogo de la Argentina, Juan Carlos Torre, cuando dice, la primera estrategia conservadora es la sociología de entrecasa. Como es un cambio cultural, no siempre tarda años. No. Los líderes políticos que estamos hoy acá, y el Congreso trata de liderazgos políticos, es que nosotros somos los que tenemos que liderar el cambio cultural. Entonces, y eso es aquí y ahora. Es decir, la gente, yo creo que los líderes de la Argentina estamos un poquito atrasados con respecto al ciudadano sofisticado que tenemos enfrente, y que no van a tener una cultura detectivesca, digamos, y conspirativa con respecto al fortalecimiento de la institución si nos animamos a reconciliar la dirigencia política, empoderar el Congreso y ofrecerles a los ciudadanos lo que el Congreso es por dentro. Así que yo creo que
La política no es una historia, esto no es la transparencia, la confianza, la revinculación de empoderamiento, Congreso, ciudadanía, no es una historia personal de los legisladores. Es un proyecto, es un objetivo, es una elección de la clase dirigente, diputados, senadores, con respecto a la ciudadanía. Y no hace falta esperar, estamos bien, me parece que hay que avanzar y este impacto, tal vez un poco improlijo, espontáneo como fue, es un buen comienzo. Así que celebro lo que ha ocurrido. Segunda cuestión, un poco lo dijo Yao, me gustó muchísimo la exposición y lo que dice Norma. Es decir, no es solamente la idea de la transparencia, ¿para qué sirve la transparencia? Es empoderar al Congreso. Es la transparencia de las instituciones públicas, Congreso, Poder Judicial, Poder Presidencial. Una de las cosas, y esto también lo dije en la reunión de bloque que tuvimos, es quiero un Congreso empoderado frente al Poder Ejecutivo. Los sistemas presidenciales necesitamos un Congreso fuerte. Así que este es uno de los congresos más baratos de la región, e incluso es más barato que el Poder Presidencial si consideramos el presupuesto anual que tiene la unidad presidencial. Con el presupuesto anual que tiene el Congreso Nacional, tenemos un sistema bicameral muy fuerte y encima auditamos toda la administración pública porque financiamos la AGN, ¿no? O sea, la Auditoría General de la Nación está financiada por el Congreso de la Nación. Demos el debate, empoderemos, defendamos nosotros mismos, los líderes parlamentarios, lo que el Congreso debe ser. Y el caso brasilero es un ejemplo fantástico. Fíjense, yo hablaba del presupuesto. La Argentina, y ahí viene un poco el contrapunto diputados, senadores, nosotros somos un país federal absolutamente coactivo y asimétrico. En Brasil, la ley de leyes, el presupuesto. También recuerdo que los diputados somos diputados de la Nación. Nos eligen los distritos por una cuestión de regulación electoral, pero nosotros representamos a la Nación y tenemos que empoderarnos frente al Senado. Por ejemplo, en los países federales, Alemania, Brasil, la ley de las leyes no tiene el mismo peso senadores y diputados, tiene más peso diputados que senados, porque ahí no es una cuestión de qué importa las provincias, es una cuestión de qué importa la nación. Entonces a mí me gustaría que empecemos a instalar los grandes temas a 30 años. ¿Qué Congreso queremos? ¿Qué Congreso debemos darles a los ciudadanos? El tema de esto, ¿no? ¿Para qué sirve? Volver a crear poder real en el Congreso. En el Congreso no producimos poder real, por eso la ciudadanía no nos mira. No nos mira. Entonces, otro caso de Brasil que nosotros con Sumamás hemos presentado ya 3 proyectos en esta línea, mucho antes de que se diera este tema. Por ejemplo, en el caso, uno es el tema del presupuesto, pero modifiquemos el reglamento interno, que a la gente le sirva al Congreso. Nosotros no podemos controlar. Ustedes pueden controlar, porque para crear una comisión de investigación con un quinto lo pueden hacer. En Argentina tenemos un reglamento interno que es muy mayoritario y estuvo bien, porque las mayorías en la Argentina fueron débiles, pero ya tuvimos una experiencia. Podemos hacer un trabajo eficiente entre partidos de gobierno, que gobiernen fuertes, con mucho poder para instalar la agenda presidencial, pero el resto de los partidos que no son gobierno deben poder ofrecerle a la ciudadanía un espacio de control real a través de pedidos de informes, de comisiones, ir un poco a la pauta que tienen los congresos que funcionan en las democracias contemporáneas. Muchas gracias. Un segundito antes de Diego me meto y me hago la autoritaria con el micrófono, ya que la dejaste a Carla, ahora me dejas a mí que soy otra dama, pero no, un poco para responder un poco a Carla, a Norma y a... Respecto de, y también yo he hablado del tema, ¿no? La información administrativa y la información legislativa, ¿no? Dentro de esta casa. Concuerdo con todos que la información legislativa es la información relevante y la información del proceso de formación y sanción de leyes. Ahora, sobre la información administrativa existe el mito de que hay millones y millones de dólares que no sé quién se los queda. Entonces yo creo que es un ejercicio necesario, me parece a mí, abordar ese tema para acabarlo y avancemos con la información legislativa. Básicamente un poco lo que decía Joao. Una semana tuvo en Brasil aparentemente los picos de prensa y después dejemos la información administrativa, quitémonos los mitos sobre esos agujeros negros de fondos que no sé quién se queda, abordemos si efectivamente hay alguien que se queda con esos fondos y si no, avancemos a otro lado, que es un poco lo que tuvimos, la conversación que tuvimos ayer con la parte administrativa del Senado, ¿no? Esto de si la gente cree que hay alguien que se roba la plata, hablemos de
quién se roba la plata, y si no se roba la plata nadie, avancemos por otra vía. Me parece que eso como lo más sano, digamos, y eso me parece a mí, quizás nada científicamente comprobado, pero fortalecería la relación con la ciudadanía. Si la ciudadanía tiene un cuestionamiento, abordemos ese cuestionamiento y después avancemos. Listo, ahora digo. Me parece muy bien lo que dijiste recién, porque tiene que ver con una forma de vida, ¿no? Y me parece que esa forma de vida ha llegado a nuestro país para que lo hagamos. O sea, hay que terminar con esto, porque si no pareciera que uno está aquí y maneja fondos que no maneja. A mí me pasa que yo estoy desde el 10 de diciembre en el Senado y yo tengo todo publicado sobre lo que me pasa a mí en Internet, y eso lo hace la administración del Senado, no lo hago yo. Además de que yo hago mis publicaciones. Entonces, el otro día hubo un triste debate entre la cantidad de asesores que tenía Pino Solanas versus la cantidad de asesores que tenía yo, que yo tenía la mitad de Pino. Pobre Pino, si decide cómo maneja su grilla, si le paga la mitad o le paga... Entonces, lamentable también eso que suceda. Pero bueno, pero son las reglas del juego, y uno, en ese accionar de vida, tiene que ponerse a disposición, porque para eso estamos aquí, y me parece maravilloso. No sé si una diferencia con diputados será que nosotros tenemos, por lo menos lo que yo asumí el 10 de diciembre, vuelvo a decirle, y yo tengo todo en Internet. Y lo pone la administración, no lo pongo yo. Entonces, si mis pasajes, si mis no pasajes, está todo ahí. O sea, con lo cual la gente lo puede ver, lo puede manipular, puede decidir lo que quiera decidir. Y eso lo hace la administración de este Senado, no lo hago yo, ¿eh? O sea, y yo publico mi declaración jurada y así está. Me parece que sí tenemos que ir a la cuestión de fondo también, una vez subsanada la cuestión administrativa, porque es central la cuestión administrativa. A mí me molesta también que digan sobre nosotros lo que dicen cuando no es así. Cuando no es así. Nosotros sabemos lo que firmamos y sabemos lo que tenemos. Entonces, y eso es lo que utilizamos para trabajar. Entonces está bueno que esté publicado, porque yo quiero dar el debate una vez por todas. Recuerdo una vez cuando tuvo la crisis del 2001 y hubo un gran debate sobre el salario de los directores de un banco, público, por cierto, que debía ser eficiente, eficaz, cumplir su rol social, y todos querían reducirle el salario a los directores a 1/3. Y yo digo, ¿pero de qué va a vivir ese director de banco que tiene 2.000 millones o 3.000 millones de patrimonio de dólares sobre su espalda, por la cual después va a ser juzgado? ¿Qué le quieren dar? ¿Un salario que no esté acorde al rol que tiene? Entonces, ¿después qué va a hacer ese director de banco? Entonces, me parece que también este es un debate serio que tenemos que dar como sociedad. Por otro lado, yo siento que hay progresos importantes. Y digo, remarcando lo que planteaba Pablo en un momento. Cuando nosotros tuvimos que ir a la Ciudad de Buenos Aires a dar la licitación más importante de la Ciudad de Buenos Aires, en términos, la verdad que yo pude conseguir pocas ONG que me acompañaran a dar la cara sobre esa licitación y que tuvieran absoluta libertad para poder funcionar. Una fue Poder Ciudadano y la otra Cambio Democrático. Porque no solo era la transparencia administrativa, sino el proceso de facilitación, donde tenían que conjugar el sector privado, los camioneros y trabajadores del sindicato, los cartoneros y la sociedad en general, que quiere tener un servicio de recolección acorde a lo que debe ser una ciudad de primer mundo, que funcione como tiene que funcionar, que dista de serlo. Con licitaciones prorrogadas de años y años y años por los diferentes gobiernos. Entonces, cuando uno aborda el proceso de fondo, no fueron muchos los que dijeron yo me comprometo con esto. Digo, sí lo hizo Poder Ciudadano y lo hizo Cambio Democrático, en un proceso que demandó de todo, audiencias públicas, idas y vueltas, con absoluta apertura, absoluta apertura. Las ONG pudieron decir, pensar, sentir, invitar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier situación. Con lo cual, yo creo que es un proceso de aprendizaje de fondo, central, y central para nuestras vidas. Porque los que estamos aquí hoy sentados en el Congreso, sea diputados, sea senadores, por muchos de nuestros amigos y conocidos, sentimos que manejamos cosas que no manejamos. Y hasta a veces nos preguntamos, ¿será verdad? Nosotros mismos que estamos acá adentro preguntamos eso. Y no es así. Muchas veces yo hablo con el senador y digo, mirá lo que está construyendo diputados, que me parece excelente. Pero me parece excelente que tenga dignidad. Yo fui diputado hace 10 años y no se podía transitar los pasillos porque eran oscuros de noche. Y no había funcionalidad y no había funcionamiento y no había ascensores. Entonces yo lo que digo es, bueno, tal vez hasta hace un año, como dice Margarita. Yo lo que digo es, no es así. Es parte de nuestro patrimonio el Parlamento. Es parte de lo que nosotros nos mostramos como sociedad. Y los dirigentes que tenemos salen de la sociedad que somos. Y debemos todos abrirnos a esto. Es central para mí. Yo vine hoy porque para mí es central, es una forma de vida.
Yo creo que todos tenemos que ponernos adelante y todos tenemos que ponerlo con el cuantioso manejo que se dice de los cuantiosos manejos de fondo. Yo no creo que sean así, porque entonces no puede ser que no anden los ascensores, porque no te andan los ascensores. Entonces tiene que resolverse esto y tiene que darse la transparencia. Ahora, no tenemos que también dejar de discutir la cuestión de fondo, porque a veces nos vamos a hacer la administración, que es verdad y es real y hay que ponerlo arriba de la mesa una vez por todas, porque a mí me molesta que piensen que un senador gana lo que no gana, y ganamos 48.000 pesos. Entonces, ¿viste? ¿Cuánto ganamos? Ganamos 48.000 pesos. Y lo pasa que yo también voy a hacer campaña, ahora me voy a La Pampa para hacer campaña a Macri y uso los pasajes Senado, y tengo que ir acá a La Pampa. Entonces, lo que digo es, ese tipo de cosas son centrales. Ahora, también discutamos la cuestión de fondo, porque muchas veces se nos miden por si presentamos 153 proyectos, no importa si es el carnaval de Quemú Quemú, o, estoy exacerbando y discúlpenme que es mi forma de ser, o si beneplácito porque llegó alguien. No. Entonces, por ejemplo, el premio Chamigo se lo damos al que hizo 250 proyectos y no miramos el volumen de esos proyectos. Y el premio a aquel que hizo proyectos de fondo, que cambian cuestiones de fondo, no termina sucediendo. Entonces, yo digo, hay cosas centrales y esas cosas son importantes. No, esto no es una crítica a nadie. Digo, a mí no me molesta porque yo estoy acostumbrado a esto y creo que un hombre público tiene que ser público y se tiene que bancar lo que sea público y si no le gusta algo se tiene que defender y punto. La libertad de prensa y la libertad de expresión existe, pero también es menesteroso que pongamos esto, y ahí sí me pongo con lo que dice Pablo, es menesteroso que lo pongamos arriba de la mesa, porque a partir de poner arriba de la mesa la máxima transparencia de cada uno de nosotros y de nuestras organizaciones a las que representamos a la sociedad y donde estamos trabajando, a partir de ahí viene el debate de fondo, porque a las 2 semanas, como decía tú, de que esto esté en los medios diciendo cualquier cosa, vamos a estar discutiendo la cuestión de fondo de verdad, que es lo que tenemos que estar discutiendo en esta situación. Entonces, yo celebro, quería estar presente, celebro esto y creo que esto es un ejemplo que tenemos que dar todos. Nosotros tenemos que mostrar nuestras cosas a todo el mundo y no tener miedo a decir, mi salario es pero yo también en mi actividad privada gano 2/3 del resto de mi salario, por encima. Y hay que decirlo, ¿y por qué no? Y está bien. Y es así la vida y hay que poder mostrarla, pero lo más importante es que seamos transparentes en todos los órdenes. En la discusión política, en la discusión del financiamiento, que deja mucho que desear, mi visión del financiamiento sobre los partidos políticos y sobre las campañas electorales en nuestro país. No creo que esta sea la solución, la que tenemos hoy funcionando. Tenemos que poder generar recursos que nos permitan ser transparentes a la hora del ingreso y a la hora del gasto, y esto es un deber que nos tenemos que dar en el Parlamento. Creo que va a ser después del 2015, porque no creo que dé para discutirlo de aquí al 2015, porque entramos en un periodo electoral, pero creo que hay que hacerlo de una vez por todas y abrir todos los márgenes. Así que cuenten con nosotros de la manera que lo podamos dar. Nosotros en el PRO estamos en esta línea, sentimos que hacemos las cosas de esta manera, humildemente, tendremos nuestros errores como lo tenemos todos, pero nuestra visión y nuestra forma es la de la apertura total. Obviamente arranquemos por lo administrativo para saldar cuentas que la sociedad insiste, pero hay muchas más cosas de fondo que son centrales que también tenemos que debatir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Di Chiara, director general de Administración del Senado. Quiero contarles un poquito la experiencia que fuimos teniendo de a poco durante todos estos 2 años de gestión. Celebro la mesa madura, María, del debate. Está buenísimo. Y contarles un poco cómo fue la experiencia que fuimos teniendo estos 2 años acá adentro. A partir de que nos empezaron a llegar las notas de las chicas, pidiéndonos cosas y demás, al principio con desconfianza, fuimos entablando una relación, hoy tenemos una, creo que muy buena relación laboral, cada día nos juntamos más seguido, debatimos más. No sé si años atrás se dio esta mesa, de que la gestión, los legisladores, las organizaciones intermedias, invitados y demás, debatan el tema. Me parece que es un gran avance. Y compartiendo lo que dice el doctor Oslac, creo que hacemos bien en
mostrarnos y dar a conocer que no es una caja negra, como se dice. Como decía el senador, parece que se manejan cosas que en realidad no se manejan. Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado, que el 92-93% es de haberes. O sea, la diferencia que queda para hacer gestión es mínima, mínima. Entonces, está bueno que se dé a conocer esto, que no hay millones y millones que se manejan, que entran, que salen. No es así. Acá no sale un solo centavo sin un expediente administrativo y sin un recibo de tesorería. Nada. Hemos tenido peleas con los mismos senadores por el tema. No sale un cheque si no está el beneficiario. O sea, hay un mito que podemos romper y celebro eso. Desde la gestión del Senado todo es perfectible y estamos acá para laburarlo, mejorarlo y hacerlo más transparente. Pero creo que hemos mejorado en estos tiempos, estos 2 años. A partir del año pasado, con una reglamentación, publicamos a partir de ahora, el 31 de mayo, las declaraciones juradas. Senadora, todas las obras tienen un llamado de licitación y una adjudicación publicada por la autoridad del caso, ya sea director, secretario o presidente del Senado. Cada vez que nos pidieron hemos mostrado los expedientes, si vienen tanto a la obra de ascensores que estamos haciendo en la caja. La apertura de datos creo que se está dando y es mejorada día a día, estamos tratando de mejorar. Creo que una muestra importante es algo que nosotros vimos con desconfianza al principio y es una plataforma de Open Data que se está dando en un medio, precisamente en La Nación, donde nos cuentan centavo por centavo que nosotros gastamos. Con proveedor, con el motivo, con la contratación y el monto y la fecha. Y es participación ciudadana. Eso lo chequean los ciudadanos y se publica, eso es Open Data. Al principio lo vimos con desconfianza, no sabíamos a dónde querían llegar con esto, pero la verdad que viéndolo con el diario del lunes es beneficioso porque se rompe la caja negra. Me parece, ese mito de en qué se gasta la plata del Senado se rompe, está publicada. Entonces, la ciudadanía está teniendo esa participación a través de organizaciones intermedias o un medio de comunicación puntualmente, y celebro que se rompe ese mito y que la política, que es lo que todos tratamos de defender acá, no se vea manchada ni se vea con dudas, porque acá es la casa de la política y nosotros estamos al servicio de la política. Tratamos de mejorar día a día para que los procesos legislativos sean lo más transparentes, lo más claros y que trabajen día a día mejor. Comparto que hay que arrancar por lo administrativo, porque es lo que generalmente preocupa, es el uso del dinero. Es lo que más preocupa, lo que preocupa en el ciudadano, el uso del dinero. Pero también la gestión parlamentaria. Nosotros tenemos desde hace un año aproximadamente un voto electrónico donde antes no se sabía qué había votado cada senador. Se conocía el resultado global, afirmativos, negativos y abstenciones. Hoy en día, en tiempo real, se sabe qué votó cada senador. Y está en pantalla en el recinto y en pantalla en Senado TV. Todo es mejorable, todo es perfectible y nosotros estamos acá dispuestos a trabajar las veces que sea necesario. Y como le decía a Noel antes de arrancar acá, me parece que el objetivo es tener algo escrito, algún reglamento o algo que nos obliga a nosotros y que nos exceda como administración. O sea, que se deje sistematizado el tema. Cuesta, cada gestión tiene 4 años, cuesta entrar en confianza, entrar en diálogo, trabajar y cuando uno está más o menos en el apogeo del trabajo se tiene que ir. Entonces, comparto el hecho de trabajar en conjunto en alguna reglamentación para que exceda a las gestiones y que exceda a las personas. Gracias a todos. Sí, buenas tardes.
Mi nombre es Gabriel Aparicio, yo soy director general técnico legal de la Cámara de Diputados. Y bueno, para no reiterar las palabras de Di Chiara, hago míos en lo referente a la apertura en cuanto a tener una política proactiva, que es lo que me transmitió el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, en cuanto a todos los datos que se quieran conocer, la mayoría están publicados en nuestra página, están publicadas las remuneraciones, las dietas, los pasajes. Hay un plan, las obras que han citado aquí, que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados, se han llevado a cabo todas conforme a una licitación pública, en su caso o no, conforme a los montos de contratación que establece el Estado. Los proyectos y los presupuestos los presupuestos oficiales están todos elaborados por la Universidad Tecnológica Nacional, por la Facultad de Ingeniería de La Plata y otras universidades. Con respecto a el tratamiento en cuanto a los fondos de esas obras, son fondos que provienen del Poder Ejecutivo. Se presentó el plan de obras, el Ejecutivo lo aprobó, giró los fondos y los ejecuta la Cámara de Diputados. Cada expediente, en lo que respecta, yo sí estoy a cargo del área legal, en lo que respecta a la parte legal, tiene un dictamen ex ante, ex post, que lo aprueba conforme a un reglamento de contrataciones que tenemos en la Cámara de Diputados, y en varios casos ha habido una auditoría, interviene el área de auditoría interna de la Cámara de Diputados, y además ha habido una auditoría selectiva por parte de los funcionarios de la Auditoría General de la Nación, que han dicho, queremos la cantidad de obras, han dicho por el monto o en cuanto a la calidad de obra, la han querido fiscalizar. Pero no obstante esto, estamos dispuestos a seguir charlando, a integrar esta mesa de debate. Y en la página, reitero, en la página de la Cámara de Diputados está publicado casi todos los datos que se han charlado aquí y que se han pedido. Así que bueno, les agradezco nuevamente la invitación. Gracias. Bueno, no para generar un contrapunto pero ya que estamos no, digo, es claro que lo que las organizaciones, y en este caso los legisladores que están acá, pedimos en cuanto a información y a transparencia y apertura, no es lo que recibimos. O por lo menos no hay, y ahí voy un poco a citarte a vos, nos citamos al final entre ONGs, al final siempre hacemos lo mismo, pero yo creo, y lo hablamos también Carlos ayer, hay como una diferencia de concepto. Nosotros vemos que hay un derecho de acceso a la información y ustedes no ven eso. O sea, no lo ven. Bueno, les tiro así 3 datos, que lo que está publicado en la página no es lo que pedimos. O sea, no es, yo quiero, o sea, si me preguntas a mí, más allá del, y esto ya corre por mi cuenta, pero si me preguntas a mí, el problema más grave en la Cámara de Diputados es que uno no puede conocer la normativa interna. O sea, las resoluciones que gobiernan a la Cámara no son públicas. O sea, ya con eso es como un sinsentido que existe en la Cámara de Diputados, que genera reglas para el país, pero las propias reglas internas uno no las puede conocer. Entonces, y eso no es que lo pedimos hoy, ahora, porque se generó un grupo con legisladores que justo fueron toda la oposición, pero que en realidad invitamos a un montón más del oficialismo, pero no para generar polémica, pero como decía Pablo, hay como una diferencia de concepto que no compartimos, de base, de génesis, y si no abrazamos eso, si no hablamos de lo que verdaderamente creemos, nunca vamos a avanzar, porque o sea,
yo creo que tengo ese derecho como, ni siquiera como argentina, como persona, que es un poco lo que establece la OEA, como persona te pido esto y vos me lo tenés que dar, y ustedes no creen eso. Digo, lo despersonalizo porque no es la idea, pero hace 25 años que el Congreso no cree eso. Muchos bloques, muchas fuerzas políticas. Entonces, por eso un poco es nuestra propuesta de compartimos que es necesaria una reglamentación interna sobre acceso a la información. Si compartimos eso, por ahí podemos, yo no lo pongo como condición tampoco, pero podemos avanzar en eso. Avancemos ya. Si no, es como y te repito, lo que puso la Cámara de Diputados el viernes o el lunes que publicó en la página de internet no es lo que nosotros pedimos. No necesito que la Cámara de Diputados me interprete una resolución interna. Quiero la resolución interna. La 1, la 2, la 3, desde el 2000, no sé, de 1853 hasta hoy. Todas. O sea, si quiero conocer las leyes, también quiero conocer las resoluciones, las decisiones administrativas, todo. O sea, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Pido declaraciones, ahora no porque hay otra normativa, pero pido declaraciones juradas a la Cámara de Diputados y se abre automáticamente, obviamente, un expediente. Ese expediente no lo puedo conocer. No puedo conocer mi propio expediente. Y después te aseguro, yo lo he visto, es así, gordo, porque pedí declaraciones juradas. Perdón, entonces me callo acá. Tengo a Norma, tengo a Sandra, a Laura y a Paula. Y a Pablo, te dije. Un poco cuando decía esto va a empezar a aparecer realmente cuál es nuestro problema y por qué vemos que el problema, es decir, administrativo queda subordinado a que hay una diferente concepción de la democracia. Mientras la información no se viva como valor compartido, no importa de qué lugar uno esté, si es oficialista, si es cosa, valor compartido, la información es un derecho. Nosotros tenemos una cultura política que confunde información con propaganda. Y hay dos pesas y dos medidas. Cuando la oposición pide información se nos acusa que es propaganda y el oficialismo utiliza la información como propaganda. Yo digo acá lo que digo y escribo públicamente, las páginas web ya son una prueba de esta concepción que son propaganda del funcionario que preside la Cámara. Esto es un cuerpo colegiado. No tenemos igualdad de acceso ni de cosas. Es decir, el presidente, en el caso del Senado, tiene una página que habla de lo que hace y no pongo nombres. Yo creo que realmente tenemos que aprender a hablar de los males, que no quiere decir que estamos hablando de los malos. En ese sentido, por eso, es decir, yo creo que la ciudadanía, además, en un país como el nuestro, que solo habla de dinero, tenemos 30 años de democracia, pero la buena parte se ocupó en denunciar lo que nos había pasado. Otra buena parte la hemos usado por las crisis económicas. Y si uno mira, en 30 años no tenemos valores compartidos. Por eso el diálogo es imposible. Porque hay una concepción de poder que piensa que si se ganan las elecciones de esa manera se puede utilizar el Parlamento. El Parlamento está subordinado a una concepción de poder que se hace poderoso a expensas de domesticar el Parlamento, y eso está claro. Entonces yo creo que es importante lo que estamos debatiendo, pero hay que contextualizar. Yo, es decir, que no vengo de los partidos, todo el tiempo uno escucha, nunca pasó, nunca pasó, nunca pasó, y vamos naturalizando el que hoy se está institucionalizando una forma política que va a teñir después también las decisiones administrativas. Por eso era mi insistencia es decir, no es negar, no es que empezamos a construir cultura, no, saber de dónde venimos y también entender que estamos en un momento de bisagra entre estas dos concepciones, es decir, el acceso a la información. ¿Qué hacemos? Yo en el caso como legisladora, me amparo en el decreto de Kirchner
del acceso a la información. Pero después eso mismo lo utilizo como pedido de informe, que es un instrumento legislativo fundamental, el pedido de informe. No se tramitan. Entonces ustedes ven cómo está cancelado. Si un legislador no puede, es decir, su instrumento fundamental, que es el pedido de informe, no se tramita, después viene la consecuencia de todo lo otro. Yo convierto el pedido de informe en acceso a la información y el mismo acceso de ciudadanía. Y después se los pongo todo al jefe de gabinete. Y cuando uno ve lo que viene de respuesta, vienen un montón de partes en blanco que no se responden. Entonces me parece que está muy bien lo que estamos debatiendo, pero no perder de vista que tenemos cancelado el corazón de que la información es un derecho. No es que tenemos que mendigar que nos den información, ustedes o nosotros. Al Senado, los cuales 2 están entrando a la justicia en este momento porque no nos contestan sobre canjes de pasajes y no nos contestan sobre declaraciones juradas. Me sorprendió también la participación de Santilli diciendo que está publicado todo sobre los salarios en la página web del Senado, porque nosotros no encontramos absolutamente nada. Si querés saber cuánto gana un legislador hoy, yo sé que les molesta muchísimo este tema, y a mí también me molesta hablar del tema, porque no me parece lo principal, me parece lo parlamentario mucho más importante, pero quiero saber cuánto gana un legislador. No, en la página no está, entonces no me pueden decir que está... Sí, en la página, perdón, dije Santilli en la página del Senado. No está, y en diputados hay mucha información, que están colgadas las resoluciones desde el día de ayer, pero la verdad que para conseguir un dato me tengo que leer, por eso una gran solución vino de La Nación Data, una organización intermedia que intentó buscar una solución para que la ciudadanía pueda bucear en esta cantidad de información. Pero la verdad, no tenemos respuesta a los pedidos de información. Y como decía antes, no tenemos respuesta contundente. Que la Cámara de Diputados me dé a mí las declaraciones juradas un año después de que nosotros la pedimos, eso no es acceso a la información pública. ¿Quién le toca? María, perdón. ¿Cómo es el reporte de la palabra? Ah, me cagaron. Después te toca a vos. Pero yo no voy a pelear. Bueno, yo soy Sandra Elena de CIPEC. Quería hacer varias reflexiones, primero apoyando lo que dice María hace un ratito. El acceso a la información, la concepción nuestra, y no solamente nuestra, la concepción internacional en los tratados de derechos humanos, es que la información pública es de todos y está en manos de las agencias públicas, pero es de todos los ciudadanos y de todas las personas. Eso por empezar. Y la verdad es que sí, existe una brecha de información entre lo que el sector público pone a disposición y lo que las personas, las organizaciones queremos conocer. Entonces, la primera reacción, y es una reacción natural, dice, pero si yo estoy publicando un montón de información que antes no publicaba. Y es cierto y está muy bien, y eso se llama transparencia activa, pero lo que hay es una desvinculación y una falta de equilibrio entre la oferta de información y la demanda por parte de la sociedad. Eso es un tema a tratar. De todas maneras, creo que esto parte un poco de algo que señalaban acá los funcionarios del Congreso, de esta cierta desconfianza entre el sector público y las organizaciones cuando se empieza a pedir información, y creo que hay que superar esta posición antagónica para entender que la política pública es una construcción colectiva que se da a partir principalmente del impulso de las organizaciones públicas, pero también con la participación de la sociedad civil y de todas las personas que están involucradas en esa política pública, de alguna forma por un interés particular. Y esto la verdad es que es algo novedoso, no novedoso, muy novedoso, pero sí algo novedoso, y en nuestro país resulta necesario un aprendizaje para entender que la construcción de la política pública es colectiva, y para que las organizaciones de la sociedad civil y las personas involucradas puedan participar en estos 3 niveles que el doctor Oslak mencionaba, ¿no?, de participación de las personas en la decisión pública, es necesario contar con información, y que no siempre se va a crear un antagonismo a partir de la información que uno necesita, sino que ayuda a una construcción más eficiente
de lo público. Y cuando estudiamos cuál es el impacto del acceso a la información, de la apertura de datos, vemos que puede tener un impacto en 3 niveles: en incrementar la transparencia y la responsabilidad o la accountability, en mejorar aspectos de innovación y de desarrollo económico, y también en el empoderamiento y la participación de la sociedad civil. Entonces vemos que en estos 3 niveles en los que puede haber un impacto positivo del acceso a la información y la apertura de datos, son muy beneficiosos, teniendo en cuenta la eficiencia de la política pública. Y pensemos en esto: cuando abrir la información no siempre implica un antagonismo, aunque los vamos a controlar y evaluar, sino que podemos lograr mejores niveles y mejores políticas públicas. Por otro lado, para que esto no sea una cuestión de antagonismo con el Senado, la verdad es que en todos los poderes del Estado y en todos los niveles existen problemas en la apertura de la información y en el acceso a la información. Nosotros acabamos de hacer un trabajo en que pedimos información a 14 empresas públicas y la verdad es que ninguna contestó el 100% de la información, ni siquiera con un pedido, con un repedido. 3 veces solicitamos la información. La verdad es que no lo vamos a judicializar porque no era nuestra intención hacerlo, sino simplemente iniciar un debate sobre las empresas públicas y el acceso a la información. El Poder Judicial, que está tal vez a la vanguardia a partir del fallo CIPEC de hace poco tiempo, de solicitar que se sancione una ley de acceso a la información, cuando uno va a solicitar la información administrativa, no la jurisdiccional, también tiene problemas. Y también vemos que no están publicados, por ejemplo, para conseguir declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, es una complicación, no siempre están. El tema de la autoridad de aplicación respecto de las declaraciones juradas no está claro. La Corte ahí tiene una tensión entre cuánto publicar, quién lo debe controlar. Así que hay muchas cuestiones que tenemos que debatir. No es un problema solamente del Congreso, pero en este momento estamos debatiendo el rol del Congreso y poner énfasis en lo que decía María, que estuvimos trabajando en conjunto para, en base a textos anteriores de algún legislador, tenemos una propuesta de una reglamentación del acceso a la información, y creo que eso sería un gran avance, que pudieran existir mecanismos concretos, que tuvieran canales institucionalizados, tanto para la transparencia activa como para responder a los pedidos de acceso a la información. Me tomás el tiempo 5 minutos. En serio, tómalo. Lo primero que quiero decir es que la última vez que yo estuve en este salón para hablar de estos temas fue en el año 2005, cuando Poder Ciudadano vino y presentó un tercer informe sobre el Congreso. Vinieron otras organizaciones, entró Lamberto a los gritos sobre la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y alguien llamó una vez en el 2006 y dijo: no le presten más un salón a ninguna ONG para hablar de transparencia legislativa. Así que quiero decir que hay un avance. Y esto es súper importante, porque a mí me parece que hay que decir estas cosas. Después yo quiero decirle que hay 2 funcionarios de las 2 cámaras, y yo también quiero saludar que estén acá, y me parece que no son directamente responsables del secretismo que nos excede a todos, porque es una cultura. Y me parece que eso es, si bien hemos tenido unos días un poco tormentosos y agitados, me parece que, bueno, son estas cosas que suceden, pero que si nos permiten avanzar y no ponernos en veredas opuestas, yo por lo menos lo quiero celebrar, y me pongo también a disposición de ustedes para ayudar en lo que sea. Cuando llegué a esta Cámara hace casi 5 años, lo primero que dije fue: ¿me pueden dar un manual de procedimientos para ver cómo se hacen las cosas? Y no existe un manual de procedimientos. Y yo aprendí en mi trabajo en otro tipo de organizaciones que hay un reglamento, pero que también hay reglas de funcionamiento cotidiano que tienen que ver con lo administrativo, que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con un montón de cuestiones. Acá eso no existe, y uno se va enterando porque tal funcionario o el empleado que está desde el 85 le dice que tiene que hacer así o asá. Es más, me pasó la semana pasada que yo nunca tramité ni viáticos ni hice viajes al exterior con fondos de la Cámara, porque siempre pido que se me invite y se me pague para no gastar. Soy como para que no hacerle gastar a la Cámara plata, es la realidad. Y otras veces
lo puse en mi propio bolsillo, pero no importa. Entonces descubrí en toda esta búsqueda que existe una resolución de la Cámara de Diputados del año 2001 que dice que cuando el diputado viaja tiene que hacer un informe narrativo de su viaje. Y se lo mostré a un diputado que tiene 3 mandatos en la Cámara de Diputados y me dijo, yo no sabía que esto existía. Entonces, acá yo no le voy a echar la culpa a nadie, porque creo que de alguna manera también todos terminamos siendo víctimas de un sistema. Creo que hay una oportunidad para poner un poquito en crisis este sistema, porque estoy convencida de que a mucha gente en la Cámara que sucedan estas cosas le molesta. También a funcionarios de carrera, también a funcionarios permanentes y a legisladores. Quiero retomar un poco, que fue lo que escuché, el argumento de nuestro profesor Oscar Oslak, y básicamente decir 2 cosas. Nosotros tenemos que, primero, liderar con el ejemplo. Nosotros somos agentes, nosotros somos empleados. Nosotros tenemos que demostrar, primero, que más allá de si están las reglas o las reglas no están, que nosotros rendimos cuentas y que nos hacemos cargo porque entendemos que ese es nuestro trabajo, ser agentes. El principal son los que nos votan. Nosotros somos empleados los que nos votan. Entonces, cada uno de nosotros tratemos, si podemos estandarizar, como compromiso individual, compromiso de los bloques, no sé cómo vendrá. Yo sé que acá hay muchas formas de interacción y de interactuar. A mí no me molesta romper con los moldes, porque si uno no rompe con los moldes no avanza. Y traigo a esta mesa a la doctora Carmen Argibay cuando le decían esto no se puede, y pudo. Y siempre se puede. Entonces, habrá algunos que se resistirán más, otros que obviamente no quieren saber nada con este tipo de cosas, y otros que tendremos que cargar con la mochila de romper con la estructura y con el molde, y que nos apunten cuando ingresemos al recinto y digan, por culpa de esa ahora, o por culpa de este grupito, ahora todos saben cuánto cobramos los diputados. Y bueno, yo cargaré con el dedo de los otros 200 que nos estén apuntando. A mí no me preocupa en lo más mínimo. Creo que hay una agenda, y acá sí tengo una preocupación, y a mí me gustaría invitar a esta mesa de conversación o en otra instancia a los periodistas parlamentarios. Porque si bien es cierto que acá se habla de la plata, también el discurso sobre el dinero se utiliza directa o indirectamente para denostar el trabajo del legislador y el trabajo del Congreso. Y esto hemos sido víctimas sin querer, muchas veces todos los que hemos pedido transparencia. Y en algún momento de mi vida yo salí de la fase de activista y tomé el compromiso de ser representante porque entiendo, quiero, admiro y pido con desesperación que el Congreso cumpla el rol que le ha dado la Constitución y que le hemos dado a los argentinos históricamente. Entonces, no tolero que se nos diga que denigramos la política por pedir transparencia. No tolero que se nos opere a través de los medios, y quiero que entre todos nos eduquemos para utilizar bien esta información. ¿Cómo hacemos de verdad? Para que no solo la información sobre los gastos, que tiene que estar, y los viajes, y me parece buenísimo, pero ¿cómo hacemos para que la rendición de cuentas sea también institucional y no solo presupuestaria? O sea, la presupuestaria está bárbaro, pero nuestro trabajo es mucho más que 19.300 pesos por canje de tramos. Es mucho más que eso. Es representar, es legislar, es pelear por determinadas causas, es escuchar, es poner el hombro, es ayudar. Y entonces esto también tiene que estar plasmado en la rendición de cuentas y en la valoración que hagan todos, los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos del trabajo del legislador. Y yo estoy convencida de que hay mucha gente, hay muchos legisladores que devalúan el trabajo del legislador. No tengo ninguna duda, si no, no estaríamos teniendo esta discusión en todos los congresos del mundo. Si no, busquen un texto de Ralph Dahrendorf sobre la muerte de los parlamentos hace algunos años, lo publicó después traducido La Nación, se llamaba La abdicación de los parlamentos. Búsquenlo así. O sea, no estamos hablando de un tema que es solo exclusivo del Congreso argentino, es de todos. Entonces, yo, después de esta semana agitada, estoy a disposición de todos los actores que han venido a esta mesa, las ONG, los legisladores más viejos, los legisladores más nuevos, los funcionarios de la Cámara, los presidentes y los periodistas parlamentarios. Necesitamos a los periodistas, ya se me acabaron los 5 minutos, pero estuve bien. Necesitamos que los periodistas comprendan con nosotros, primero que está muy bien que revelen esta información presupuestaria y demás, pero que cómo hacemos para empezar a trabajar en una rendición completa de cuentas, para que lo que charlábamos antes con Norma, no sé por qué dije, Marto Llanarte me vino, para valorar el trabajo del Congreso y el trabajo del legislador, porque ese es el ida y vuelta también, ¿no?